El gobierno de Nicolás Maduro es acusado de una nueva y sombría táctica. El descubrimiento del cadáver de Ronald Ojeda en Chile ha suscitado nuevos temores sobre hasta dónde llegará el presidente Nicolás Maduro para mantener su dominio sobre Venezuela. Pasadas las 3 de la madrugada, un ariete impactó con fuerza contra la puerta de un departamento ubicado en el piso 14 de un edificio en Santiago de Chile. La cerradura cedió de inmediato y en cuestión de segundos, 3 hombres ataviados con uniformes tácticos negros, similares a los utilizados por las fuerzas policiales chilenas, irrumpieron en el interior. Con armas en mano y sin mediar palabra, se dirigieron rápidamente hacia Roland Ojeda, a quien sujetaron con violencia frente a su esposa y su hijo de 6 años. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo sacaron a rastras del hogar, vistiendo únicamente su ropa interior. Ojeda, un exoficial del ejército venezolano de 32 años, había buscado refugio en Chile tras desertar y convertirse en un abierto opositor del régimen de Nicolás Maduro. Desde su exilio en un barrio de clase media de la capital chilena, había intentado articular conspiraciones para derrocar al líder venezolano, cuyo gobierno, semanas antes, lo había señalado públicamente como un traidor. Su activismo le había valido enemigos poderosos, pero jamás imaginó que su seguridad en territorio extranjero podría verse tan comprometida. Desesperada, su esposa intentó contactar a las autoridades chilenas para denunciar el secuestro. En medio del pánico, recordó que al menos uno de los individuos que se llevaron a su esposo hablaba con un marcado acento venezolano, lo que aumentó su angustia. ¿Se trataba de una operación encubierta ordenada por Caracas? 9 días después, tras seguir una serie de pistas, las autoridades chilenas hicieron un macabro hallazgo en un sector remoto de la ciudad. Oculta bajo una gruesa capa de concreto de aproximadamente 1,5 metros de profundidad, encontraron una maleta de mano. Dentro de ella, rodeado de cal viva para acelerar su descomposición, yacía el cuerpo doblado de Ojeda. A medida que avanzaban las investigaciones, las sospechas que desde un principio tenían los opositores venezolanos en el exilio comenzaron a tomar forma. Luego de un año de indagaciones, las autoridades chilenas concluyeron que todas las pruebas apuntaban en una misma dirección. El gobierno de Nicolás Maduro habría ordenado el asesinato de Ojeda. La noticia sacudió a la comunidad internacional y encendió las alarmas entre los refugiados venezolanos dispersos en distintos países. Desde Caracas, el gobierno de Maduro rechazó categóricamente cualquier implicación en el crimen, calificando las acusaciones como parte de una campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, los hechos sugerían otra realidad. Si se confirma la hipótesis de los investigadores, este caso representaría una escalofriante escalada en la estrategia de Maduro para sofocar cualquier amenaza a su régimen autoritario. La brutal ejecución de Ojeda no solo reforzaría la imagen del mandatario como un gobernante despiadado, sino que también demostraría que está dispuesto a traspasar fronteras para eliminar a quienes considera enemigos. Durante años, Maduro ha consolidado su poder encarcelando y persiguiendo a sus opositores dentro de Venezuela. No obstante, el asesinato en Chile insinúa que su gobierno podría estar adoptando métodos similares a los de su cercano aliado, el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por ordenar asesinatos políticos fuera de sus fronteras. El impacto del crimen de Ojeda ha sido devastador para la diáspora venezolana. Muchos opositores que han buscado refugio en otros países ahora viven con el temor constante de ser perseguidos más allá de las fronteras de Venezuela. A partir del caso de Ojeda, todo cambió, expresó Zair Mundaray, un exfiscal del Ministerio Público de Venezuela que se vio obligado a huir de Colombia tras recibir amenazas de personas que, según él, son agentes del gobierno venezolano.
Ahora la gente teme hablar de su ubicación, de cómo lograron escapar, de en qué país están. Lo que le ocurrió a Ojeda marcó un antes y un después. Las autoridades chilenas han llevado a cabo audiencias para imputar a 19 individuos que, según las investigaciones, estuvieron involucrados en distintas fases del asesinato de Roland Ojeda. De acuerdo con documentos judiciales revisados por The New York Times, estos sujetos habrían participado en la planificación del crimen, su ejecución y la posterior ocultación del cuerpo. Los fiscales chilenos señalaron que la mayoría de los acusados forman parte de la facción chilena del Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana que ha expandido su influencia a varios países de América Latina. Esta banda, conocida por su brutalidad y su implicación en delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, ha captado la atención del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su intención de designarla como una agrupación terrorista. Carolina Toja, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, afirmó en una entrevista que al menos 3 testigos han declarado que el gobierno venezolano contrató al Tren de Aragua para ejecutar el asesinato de Ojeda. Uno de esos testimonios incluso señaló directamente a Diosdado Cabello, influyente dirigente chavista y ministro del Interior de Nicolás Maduro, como la persona que dio la orden de eliminar al exmilitar venezolano. Los investigadores han descartado otras posibles explicaciones para el crimen, entre ellas un ajuste de cuentas vinculado a la extorsión o disputas internas dentro de la organización criminal. En cuanto a la tercera hipótesis, un asesinato con motivaciones políticas, Toa fue cautelosa en su declaración. No podemos hacer una afirmación categórica, pero sí señalar que las probabilidades son sumamente preocupantes. Desde Caracas, el gobierno de Maduro, incluido Cabello, ha negado de manera reiterada cualquier relación con el asesinato. Cabello incluso ironizó sobre la acusación, asegurando que el Estado venezolano no contaría con los recursos necesarios para llevar a cabo un crimen de tal magnitud fuera de sus fronteras. Por su parte, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, rechazó las imputaciones y aseguró que la muerte de Ojeda fue en realidad una operación de falsa bandera encubierta por el propio Estado chileno. Un portavoz de la administración de Maduro declinó emitir comentarios sobre el caso, mientras que el equipo de comunicación de Cabello tampoco respondió a las solicitudes de declaraciones. Entretanto, los investigadores chilenos sostienen que agentes de contrainteligencia venezolanos han operado desde la Embajada de Venezuela en Santiago. Un funcionario de alto rango con acceso a la investigación, quien habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, afirmó que hay evidencias que sugieren que diplomáticos venezolanos podrían haber colaborado en la ejecución del crimen o al menos en la vigilancia de opositores refugiados en Chile. Estas revelaciones emergen en un contexto de acercamiento entre la administración de Trump y el gobierno de Maduro. Recientemente, el exmandatario estadounidense envió a Richard Grenell, un enviado especial, a reunirse con el líder venezolano en Caracas. Como resultado de este encuentro, 6 ciudadanos estadounidenses que habían sido retenidos en Venezuela fueron liberados. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aclaró que este acercamiento no implicaba un reconocimiento de Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Según la portavoz, el objetivo principal de la negociación era persuadir a Maduro para que aceptara la repatriación de cientos de miembros del Tren de Aragua actualmente detenidos en Estados Unidos y al mismo tiempo lograr la liberación de más ciudadanos norteamericanos retenidos en el país sudamericano. Cabe recordar que en 2019, el gobierno estadounidense ordenó la retirada de su personal diplomático de Venezuela, lo que marcó una ruptura en las relaciones entre ambas naciones. Sin embargo,
Tras la reciente reunión con Grenell, el gobierno de Maduro describió el encuentro como un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. Paralelamente, la administración estadounidense avanza en su estrategia migratoria. La semana pasada, el recientemente nombrado zar de fronteras de Estados Unidos, Tom Homan, declaró en una entrevista con The New York Times que los vuelos de deportación a Venezuela comenzarán en el transcurso del próximo mes. Esta decisión ha sido objeto de intensos debates. Diversos analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que enfrentan los venezolanos deportados bajo el gobierno de Maduro. Incluso figuras políticas como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, cuando aún era senador, han afirmado que devolver a los exiliados a Venezuela equivale, en muchos casos, a firmar su sentencia de muerte. El gobierno de Nicolás Maduro ha acumulado un extenso historial de violaciones a los derechos humanos dentro de Venezuela, consolidando un régimen caracterizado por la represión y el control absoluto sobre cualquier tipo de oposición. Sin embargo, su persecución no se ha limitado únicamente a las fronteras del país. Desde hace años, su administración ha desplegado esfuerzos para rastrear, hostigar e incluso capturar a disidentes que han logrado escapar al extranjero, según testimonios de exfuncionarios venezolanos, analistas de seguridad y los propios perseguidos. Para llevar a cabo esta persecución internacional, Maduro ha recurrido a una compleja red de inteligencia conformada por agentes estatales, organizaciones criminales y grupos insurgentes aliados. Estas células operan en diversos países y tienen la misión de vigilar, amedrentar y, en algunos casos, secuestrar a opositores del régimen, de acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2021, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, una guerrilla colombiana con estrechos vínculos con el chavismo, secuestraron a Franklin Caldera, un exteniente del ejército venezolano que había huido a Colombia tras participar en un ataque contra una base militar venezolana. Según relató su padre y confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ELN lo capturó y lo trasladó a territorio venezolano, donde fue encarcelado y sometido a torturas. El nivel de peligro al que se enfrenta la familia de Caldera es tal que, en noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana tomó medidas especiales para resguardar a algunos de sus allegados que aún permanecen fuera de Venezuela, debido al incremento de las amenazas en su contra. En diciembre de 2023, Roland Ojeda viajó hasta la frontera entre Colombia y Venezuela con la intención de coordinar un levantamiento contra el régimen de Maduro junto con otros disidentes, según explicó un abogado que representa a su familia. Sin embargo, durante este encuentro, el ELN logró capturar a quien era considerado el líder estratégico del grupo rebelde, el militar retirado Agnello Heredia. Según testimonios de Zair Mundaray y Pablo Parada, dos opositores cercanos a Heredia, los guerrilleros entregaron al exmilitar a las autoridades venezolanas, sellando así su destino. Ojeda, en cambio, consiguió escapar de la emboscada. Un mes después de estos acontecimientos, el gobierno venezolano publicó un documento en el que enlistaba los nombres de 33 militares a quienes acusaba de haber traicionado al país. La advertencia en el comunicado era clara y contundente: cero tolerancia con los traidores. Según Mundaray, los nombres incluidos en la lista fueron obtenidos tras la incautación del teléfono celular de Heredia. Como resultado, muchos de los militares que aún se encontraban en Venezuela fueron rápidamente arrestados. Ojeda también figuraba en la lista. Menos de un mes después fue asesinado. Las pruebas recopiladas en documentos judiciales revelan que la planificación de su asesinato fue orquestada por miembros del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas y violentas de América Latina.
Los mensajes extraídos de teléfonos incautados muestran que un alto mando del tren de Aragua se comunicó con el líder de la facción de la banda en Chile, notificándole que recibirían una cuantiosa suma de dinero a cambio de secuestrar y ejecutar a Ojeda. Esta orden desató una serie de acciones que fueron meticulosamente documentadas en un grupo de WhatsApp utilizado por los integrantes de la organización criminal. En estas conversaciones, los miembros de la banda coordinaban la adquisición de uniformes tácticos, armas y vehículos con apariencia de patrullas de la policía chilena para llevar a cabo la operación con total impunidad, según se detalla en los informes judiciales. El caso de Ojeda no solo refuerza las sospechas sobre la expansión de la represión venezolana más allá de sus fronteras, sino que también deja en evidencia la peligrosa alianza entre el régimen de Maduro y redes criminales transnacionales que actúan como brazos ejecutores de su política de exterminio contra la disidencia. En la madrugada del 21 de febrero de 2024, exactamente a las 3:05 de la mañana, un grupo de 5 individuos disfrazados con uniformes policiales llegó hasta la residencia de Roland Ojeda a bordo de un Nissan Versa, un vehículo que había sido modificado con luces similares a las de los patrulleros oficiales. La operación estaba meticulosamente planificada. Mientras uno de los hombres permanecía dentro del automóvil, otro se dirigió al portero del edificio y le entregó una orden judicial falsa, lo que les permitió acceder sin levantar sospechas. Los 3 restantes irrumpieron en el departamento de Ojeda y lo capturaron a la fuerza. Días más tarde, en un sector empobrecido dominado por el tren de Aragua, la policía recibió un aviso de residentes preocupados por movimientos inusuales en una precaria vivienda. Los testigos informaron que varios individuos habían sido vistos removiendo tierra y vertiendo cemento en la estructura. Tras inspeccionar el lugar, las autoridades descubrieron una maleta enterrada bajo una gruesa capa de concreto. Dentro de ella yacía el cuerpo de Ojeda, cubierto con cal viva para acelerar su descomposición. La autopsia reveló que la causa de muerte había sido asfixia, según se detalló en los informes forenses incluidos en la investigación. Con el avance de las pesquisas, las pruebas comenzaron a apuntar directamente al gobierno de Nicolás Maduro, generando un tenso enfrentamiento diplomático entre ambas naciones. El fiscal chileno a cargo del caso declaró públicamente en televisión que las evidencias sugerían una posible participación del régimen venezolano en el crimen. La respuesta de Caracas no se hizo esperar. El gobierno de Maduro reaccionó con indignación, rechazando categóricamente cualquier implicación y acusando a Chile de politizar el caso. En una drástica medida de represalia, el mes pasado, Venezuela ordenó el cierre de los consulados chilenos en su territorio y anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países, elevando aún más la tensión en el escenario internacional. El presidente de Chile, Gabriel Boric, no tardó en pronunciarse sobre la gravedad del asunto. En una declaración contundente, advirtió que, si se demostraba que el asesinato de Ojeda había sido orquestado por el gobierno venezolano, no solo representaría una violación flagrante a la soberanía de Chile, sino que también constituiría un atropello a los derechos humanos de magnitudes estremecedoras. Es un acto con los peores antecedentes que nosotros en Chile conocemos bien por nuestra historia, expresó Boric, en alusión a los crímenes cometidos durante la dictadura militar que gobernó su país en el pasado. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio que documentaban el secuestro de Ojeda en tiempo real se difundieron rápidamente por todo Chile y más allá de sus fronteras, causando conmoción e indignación. La ministra del Interior, Carolina Toja, reflexionó sobre un detalle inquietante. Los perpetradores del crimen tuvieron la oportunidad de destruir las cámaras de vigilancia, pero optaron por no hacerlo.
El señor Ojeda pudo haber sido asesinado de manera mucho más discreta, afirmó Toja. Sin embargo, decidieron llevar a cabo el crimen de una forma extremadamente visible. No fue casualidad. Escogieron deliberadamente esta estrategia. El mensaje era claro. El asesinato de Ojeda no solo buscaba eliminar a un enemigo del régimen, sino también enviar una advertencia aterradora a todos aquellos que se atrevieran a desafiar a Maduro desde el exilio. La amenaza no tardó en extenderse a otros disidentes. Pablo Parada, un opositor venezolano que actualmente reside en Colombia, relató que pocos días después de que el cuerpo de Ojeda fuera descubierto, experimentó un inquietante episodio. Durante una reunión con otros exiliados, varios hombres desconocidos irrumpieron en el lugar y comenzaron a seguirlo por las calles. Temiendo por su vida, Parada logró evadir a sus perseguidores y pasó la noche escondido en una tubería de aguas residuales. Desde entonces, se encuentra nuevamente en la clandestinidad, evitando cualquier exposición que pudiera ponerlo en peligro. No es fácil vivir con la certeza de que te están buscando para matarte, confesó Parada con voz temblorosa. No es fácil aceptar que jamás podrás regresar a tu tierra. No es fácil despertarte cada día sabiendo que en cualquier momento podrías correr la misma suerte que Ronald.